Los últimos 3 años he hecho videos sobre Apple Music contra Spotify y en todos doy los pros y contras y llego a la conclusión de que ambos servicios son buenos dependiendo de lo que quieras, pero en mi opinión Apple los últimos años lentamente ha ido agregando funciones que hacían falta y cosas muy innovadoras al punto donde casi estoy a punto de recomendar Apple Music por encima de Spotify por primera vez. Pero veamos las diferencias porque todavía hay cosas que son mejor en Spotify. Entonces vamos a darle una actualizada al video 2023. Vamos a hablar primero de lo bueno de Apple Music y lo que han agregado y después de lo bueno que tiene Spotify. Empezando por la calidad de audio, Apple Music tiene todo su catálogo en lossless, eso es música sin pérdida, de más alta resolución que Spotify y se nota la diferencia, especialmente si eres clavado y tienes equipo de audio y te gusta la calidad de la música, lo notas inmediatamente. Pero lo interesante es que aunque no seas así de clavado, como quiera lo notas porque se escucha con más volumen en Apple Music. Esto es algo que a mí me sorprendió bastante y estuve probando en diferentes bocinas al mismo volumen con las mismas canciones. En todos lados Apple Music se escucha mejor y más fuerte que Spotify. Y no es como que es una optimización de Apple, lo intenté en Android también, que por cierto hay una app de Apple Music en Android y en Android también se escucha más fuerte Apple Music que Spotify. Se percibe un incremento de volumen en Apple Music donde sea que lo escuches, en una bocina, en el carro, en el teléfono, es más calidad en Apple Music y se nota la diferencia todavía más con el plan gratis de Spotify que le baja la calidad a la música. Ahora, eso es música normal, estéreo, aparte de que se escucha mejor, Apple tiene un catálogo enorme de música con Dolby Atmos, música con audio espacial. Dolby Atmos es la siguiente generación de audio, ya Sonos y muchas otras marcas empezaron a implementarlo en sus bocinas agregándole capacidades de Dolby Atmos. Si te interesa el tema te recomiendo muchísimo mi video de Sonos Era 300, es la primera bocina de Sonos en un paquete ofreciendo Dolby Atmos, se los dejo por ahí abajo, vale mucho la pena verlo. Pero sin exagerar, cuando la música está producida con Dolby Atmos se siente como un cambio de ver un video normal a ver un video en realidad virtual. Así de grande es el salto, te envuelve la música, se siente más espacio entre los instrumentos, te das cuenta de cosas nuevas y detalles que antes no escuchabas, en realidad sientes que estás enfrente del artista que te está tocando en vivo, está increíble. Y Spotify simplemente no tiene este soporte en sus canciones para Dolby Atmos y es una experiencia muy cool que todavía está nueva pero muy cool que existe en Apple Music. Si necesitas una bocina como la Sonos Era 300 o unos audífonos de AirPods de Apple para tener la experiencia de Dolby Atmos audio espacial, pero yo sí creo que va a ser algo importante en el futuro de la música y simplemente no está en Spotify. Escuchar conciertos en Apple Music Plus, tienen algo que se llama Apple Music Live, que son conciertos exclusivos de artistas muy reconocidos. Aparte de que el video está en calidad impresionante, todo el sonido está hecho con Dolby Atmos. Escuchas a la gente aplaudiendo atrás de ti, Ed Sheeran cantando enfrente de ti, los instrumentos por todos lados. Es una experiencia surreal, está demasiado cool. Si no han probado Dolby Atmos, vale mucho la pena echarle el ojo. Y Apple está produciendo el mejor Dolby Atmos en video y audio de cualquier plataforma. Otra cosa innovadora de Apple Music es Apple Music Sing. Implementaron básicamente una máquina de karaoke dentro de todas las canciones en la plataforma. Entonces entras a ver la letra de la canción y además de seguir la letra en tiempo real, puedes deslizar este icono y quitar los vocales de la canción y te deja la pura música para tú cantar encima. Está impresionante la tecnología aquí, no sé cómo lo hicieron, creo que tiene algo que ver con Machine Learning o inteligencia artificial, pero básicamente cualquier canción le puedes quitar la voz y funciona perfecto, se quedan nada más los instrumentos y no nada más quitar la voz por completo, sino puedes ponerla como a la mitad para que te ayude algo el cantante si es que quieres cantar encima. Está demasiado cool esto y especialmente en la televisión de tu iPhone o de tu lo que sea, lo mandas con AirPlay a cualquier televisión y puedes ver
ver la letra completa en la pantalla completa y cantar, y está bien divertido. Tener karaoke directamente en la app, en la canción que quieras, es algo que no existe en Spotify. Y otro plus en Apple Music que quizá a la gente no le importa tanto, pero yo aprecio bastante, es que Apple Music le paga mejor a los artistas, aproximadamente el doble, que es bastante. A pesar de que la suscripción de Apple Music y Spotify cuestan básicamente lo mismo, estás apoyando mucho más a tus artistas favoritos cuando escuchas en Apple Music. Ahora, quiero hablar de unas quejas que yo tenía de Apple Music que se han solucionado recientemente y que por eso ahora también ya me estoy decidiendo más por Apple Music. Estas cosas faltaban y no puedo creer que se tardaron tanto, pero la más grande era Crossfade, algo que Spotify ha tenido por muchísimos años, básicamente dejar correr una lista en una fiesta o en una reunión y que no se escuchen los silencios entre las canciones. Le baja la música cuando va terminando y va subiendo la música cuando está empezando la siguiente canción. Crossfade en Apple Music estaba bien extraño, funcionaba en la Mac, pero estaba bien limitado y no jalaba en el iPhone. Con iOS 17 por fin llega a Apple Music en el iPhone, y si entras a los ajustes te deja determinar exactamente cuántos segundos quieres que se mezclen las canciones. Para mí, de lo que lo estuve probando, 5 segundos es lo ideal y lo hace muy bien. Ya no hay silencios incómodos, es como tener un ligero DJ mezclando toda la música en tu lista de reproducción. Está muy cool. Algo que ya estaba en Spotify desde hace muchos años, pero como digo, aprecio que por fin esté en Apple Music. Otra de mis quejas grandes con Apple Music es que no había un aspecto social, donde seguir a tus amigos, ver sus listas de reproducciones que están escuchando, etc. Eso se solucionó hace poco con Apple Music. Ya puedes entrar a tu perfil tocando tu icono en la parte de arriba y aquí dentro tienes tus playlists públicas. Tú escoges qué quieres compartir y qué no, obviamente, pero está muy cool esta función. Puedes seguir a tus amigos y ver sus listas de reproducción, y aparte, mientras navegas, ahora aparecen unos iconos de los amigos que están escuchando esa misma música que tú estás explorando. Está implementado muy cool. Ahora, a pesar de que ya funciona lo social bien en Apple Music, el problema más grande es que seguramente la mayoría de tus amigos están en Spotify. Pero si me quieren seguir a mí en Apple Music, buscas TechSantos, @TechSantos. Tengo ahí listas de reproducción muy cool, y ahí viene también lo de Musilibre, que es mi proyecto de música libre de derechos para que pongan donde sea y puedan disfrutar música. Otra cosa nueva de Apple Music es SharePlay. Si un amigo tuyo también tiene Apple Music, puedes escuchar al mismo tiempo la música y los dos tienen acceso a cambiar la canción o para poder platicar mientras estás escuchando música juntos a distancia. Spotify tiene algo similar que estuve intentando, pero no funcionaba muy bien porque yo sentía que tenía mucho delay. Es nada más algo cool también que ha salido con Apple Music, eso de SharePlay. También un aspecto importante que ha mejorado mucho Apple Music es que ya lo encuentras prácticamente donde sea, y antes no. Ya hay apps para televisiones, está la app de Apple Music para PlayStation, y desde cualquier computadora puedes entrar a musica.apple.com. Con que tengas acceso a internet puedes escuchar Apple Music, así como si te metes a spotify.com. Eso antes no se podía y ya se puede con Apple Music, que está muy cool. Apple Music está en Android, está en Amazon Alexa, en Sonos. O sea, ya batallo yo para encontrar algún lugar donde diga, ay, ahí no jala Apple Music. Creo que ya es cosa del pasado. Todavía hay casos bien específicos. Por ejemplo, si tienes un reloj Garmin, no funciona Apple Music, pero sí funciona Spotify. Todavía hay casos así en las orillas marginales, pero por lo general Apple Music ya está básicamente donde quieras. Todas estas funciones básicas que faltaban, en conjunto con más calidad, audio espacial y Apple Music Sing, para mí es claro que prefiero y disfruto más Apple Music. Pero ahora, tampoco estoy ciego, sigue habiendo cosas muy cool en Spotify que simplemente no existen en Apple Music. Cosas como la habilidad de tener una versión gratis, y sé que eso es gran parte de por qué Spotify tiene 30% del mercado de streaming y Apple ha crecido bastante, pero nada más tiene como la mitad de lo que tiene Spotify. Aparte, Spotify tiene un mejor manejo de dónde está tocando tu música, y Apple depende mucho de que la bocina tenga AirPlay. Eso es algo que me molesta a mí. Pero si por ejemplo yo pongo Spotify en mi bocina de Alexa, me avisa que en la app ahí está y puedo controlar la música y todo, pero como la bocina de Alexa no tiene AirPlay, entonces en Apple Music, a pesar de que sí puedo poner Apple Music, no lo puedo controlar desde mi iPhone. Eso de la administración de dónde está tocando la música y que lo puedas controlar de donde sea que tengas tu cuenta de Spotify, está mucho mejor en Spotify que en Apple. Algo que me gusta también para los intensos es que Spotify tiene un ecualizador y le puedes subir a los bajos si es que te gusta más y ajustar
perfectamente como te gusta la música, algo que no existe en Apple Music. También el resumen del año, de lo que has escuchado todo el año, está mucho mejor en Spotify que en Apple Music, pero yo creo que la ventaja más grande de Spotify todavía sigue siendo el algoritmo de las recomendaciones. Esa sí, para que veas, yo creo que es la única razón por la que me iría por Spotify en vez de Apple Music. Puedo vivir con todo lo demás, pero en mi opinión es lo último que le falta a Apple Music, es mejorar sus recomendaciones para descubrir música nueva. En Spotify me encanta que de repente me pone canciones que no conocía y me gustan y descubro cosas nuevas. La radio como que te pone canciones muy chidas. Hay listas de reproducción bastante cool también, que siento que en Apple Music todavía no hay tanto. Para ponerlo sencillo, si pongo en ambas plataformas una lista de reproducción recomendada para mí, en Apple Music estoy dándole skip a la siguiente canción como 3 o 4 veces hasta encontrar una que me gusta. En Spotify, la mayoría de las que salen tengo esa reacción de uff, buena rola, rolón, rolón. Es lo único que se la tengo que dar a Spotify como indispensable, y espero que Apple Music pueda mejorar eso, porque es algo ambiguo y difícil, no sé cómo funciona, pero Apple Music creo que debería tener mejores recomendaciones. Y Spotify también tiene lo del Spotify of the Week, que es como que el descubrimiento semanal y cosas así para incentivarte a escuchar música nueva, que no siento tanto en Apple Music. Pero fuera de eso, al menos en mi caso, me gusta más Apple Music. Hasta la interfase se me hace más bonita y amigable, quizá ya me acostumbré. Pero lo bonito de tener diferentes puntos de vista es que hay discusión. Hay personas que prefieren Spotify y me gustaría saber tus opiniones aquí abajo. Yo pienso que como servicio de streaming, Apple Music ha crecido muchísimo los últimos años y ya está en un punto donde fácilmente lo puedo recomendar. No creo que te estás perdiendo de mucho estando por acá, y tienes grandes beneficios como Apple Music Sing y más calidad en la música, pero Spotify, en mi opinión, tiene mejor algoritmo, control de dispositivos, y aunque no está tampoco perfecto el servicio, depende mucho de tus gustos y necesidades. Creo que ambas son buenas opciones. Yo valoro mucho la calidad del sonido y el hecho de que le pagan más a los artistas, y por eso yo me quedo con Apple Music. ¿Tú qué servicio usas? Déjame un comentario aquí abajo para ver hacia dónde se inclina la gente. Pero eso ha sido la actualización en 2023. Gracias por acompañarme hasta el final. Vayan a ver el video de la Sonos 300. Está muy impresionante las capacidades de Dolby Atmos. Se los dejo por aquí arriba y nos vemos pronto. Peace.